Ok, bueno, ahí pueden ver la presentación, ¿verdad? Perfecto. Sí. Sí. Perfecto, me decían que no se escuchaba ahora sí. Bueno, si va quedando alguien afuera, me van diciendo y lo metemos. Ok. Bueno, entonces, la idea de la clase de hoy es un poco retomar lo que habíamos visto en la clase del miércoles pasado, donde básicamente lo que hicimos fue presentar el modelo de tres ecuaciones, y llegamos al punto en el cual, previo a empezar a analizar algún tipo de shock de política, básicamente hoy lo que vamos a hacer es analizar un shock de inflación, un shock de demanda en el modelo de tres ecuaciones en economía cerrada, y después lo que vamos a hacer es vamos a presentar los fundamentos básicos del modelo tres ecuaciones en economía abierta. Vamos a llegar hasta ahí. La clase del viernes, que con eso cerraríamos el bloque teórico del Tree Equation Model. Vamos a analizar un poco más en profundidad el modelo en economía abierta y vamos a dedicar la última media hora, 40 minutos a analizar lo que fue la experiencia de inflation targeting en Argentina entre 2017 y 2018, ¿sí? Ok, entonces yo les había dicho que por favor revisaran, de hecho era una tarea, en el modelo Samuelson y Solow, cómo era posible pasar de esta ecuación o esta relación entre inflación salarial y tasa de desempleo, ¿sí?, a la curva de Phillips que todos conocemos, la cual postula una relación entre la tasa de desempleo y la tasa de inflación, no la tasa de inflación salarial. Entonces, ustedes tenían que mirar eso, que es algo que ya habían estado mirando anteriormente en alguna clase. ¿Quién me puede decir cómo llegamos de la relación de tasa de inflación salarial y desempleo a la ecuación de tasa de inflación de precios a ecuación de desempleo y desempleo? Se introduce el supuesto de que las empresas fijan precios con markup sobre los costos. Ok, a ver, ¿cómo sería? Yo lo que voy a hacer es abrir esto y ustedes me van a decir cómo hago para derivarlo, ¿sí? A ver, Gastón, que creo que Gastón, sí. Vos me decís, hay que introducir el supuesto de que las firmas fijan precios como un markup sobre los costos salariales, ¿verdad? Claro. Ok, entonces, ¿cómo era esa ecuación? No me acuerdo exactamente, pero era como 1 más A, entre paréntesis, siendo A digamos, el porcentaje por sobre los costos. Si no me equivoco, era W por N, siendo N trabajadores, creo, o empleo, empleados, y W salario. Y estaba dividido por algo, que ahora no recuerdo bien. Exacto. Creo que, que simbolizaba por el nivel de producción la real. productividad, el X. producto. ¿Puede ser? Perdón, que me nada, Bueno, sí, obvio. no, porque yo tengo el libro acá, por eso. Sí, perfecto. Por X. Ok, entonces, para los que van entrando, yo les había pedido en la clase pasada que repasaran cómo era posible que llegamos a desde la formulación inicial de la curva de Phillips, que establecía una relación entre salario y desempleo, a la relación que usualmente conocemos y en la que estamos usando, que es una relación entre tasa de inflación y tasa de desempleo o producto, ¿sí? Entonces, lo que me decían es que Samuelson y Solow básicamente lo que van a hacer es introducir dos supuestos. Y acá Gastón y Clara me decían que el primer supuesto era que las firmas fijan precios como un markup sobre los costos salariales. Entonces, básicamente lo que me está diciendo esta ecuación es que el precio que fija una firma en el periodo T es un markup, ¿sí?, donde A es algo mayor a 0.
sobre los salarios dividido la productividad. Es decir, esto también puede escribirse de esta manera, ¿verdad? Entonces, básicamente, yo fijo un precio, que es un markup, sobre los salarios dividido la productividad. Es decir, el nivel de producto sobre el nivel de empleo, lo que ustedes llaman el microproducto medio, ¿verdad? Ok. Entonces, Samuelson y Solow, a partir de esto, lo que dicen es, bueno, uno puede aplicar el logaritmo. ¿Sí? Esta ecuación que podemos llamar 1, donde este lambda t mayúscula es básicamente el nivel de producto medio, o de la productividad. ¿Sí? Entonces, primero aplicaba el logaritmo y posteriormente, si uno adelanta esta ecuación un periodo, ¿sí? Y luego hace la diferencia entre ambas ecuaciones, uno llega básicamente a la inflación, es la tasa de inflación salarial menos lambda, donde lambda es la tasa de crecimiento de la productividad. ¿Sí? Porque básicamente estos términos se cancelan. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esta ecuación? Lo que me está diciendo esta ecuación es que todo incremento de los salarios por encima de la productividad es inflacionario. ¿Ok? ¿No? La tasa de inflación salarial menos la tasa de crecimiento de la productividad es igual a la tasa de inflación. Ahora, eso no era suficiente. ¿Cuál era el otro supuesto adicional que teníamos? Perdón, profe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Sí. Acá lo que teníamos era básicamente una relación entre inflación y salario, pero todavía no era suficiente para llegar a la curva de Phillips que me relaciona tasa de inflación y tasa de desempleo. ¿Qué necesito adicionalmente? ¿O cuál era el supuesto? Puede ser que el salario a la inflación esperada Sí. más un parámetro que es B, Sí. y acá no sé, ¿qué sería? Porque yo lo tengo acá anotado como U a la menos 1. Claro. No sé qué sería eso. U a la menos 1, chicos, es esto, ¿no? Es 1 sobre U. Sí, pero ¿qué? El significado, ¿qué sería? Es la inversa. Claro, pero el significado económico. Ah, ok, es la tasa de desempleo. Ah, perfecto. Más beta por la productividad. Exacto. Ok, entonces, además del supuesto de que la firma... Perdón, tengo una pregunta antes. Sí. ¿La productividad no se supone que es igual a 0 en este modelo? ¿O también puede aumentar? Puede aumentar también. Ah, ok. Ok, entonces, además del supuesto de que las firmas fijan precios como un markup sobre los costos salariales, se asume que tenemos una curva de Phillips de salarios donde básicamente los salarios se incrementan si se incrementa la inflación esperada. Si aumenta la productividad, es decir, trabajadores más productivos van a recibir mayores salarios. Y fíjense que existe una relación negativa entre los salarios y la tasa de desempleo. Es decir, si aumenta la tasa de desempleo, va a disminuir la tasa de crecimiento de los salarios. Si disminuye la tasa de desempleo, esto quiere decir que los trabajadores tienen más poder de negociación, por lo tanto va a haber un incremento en la tasa de crecimiento de los salarios. ¿Sí? Entonces, con esta ecuación, llamemos esto 1 y 2, si uno reemplaza 2 en 1, entonces puede llegar a esta relación que me dice que la tasa de inflación es igual a la tasa de inflación esperada más B sobre U menos 1 menos beta por la productividad. ¿Sí? Entonces, si uno asume que esto es constante, uno rápidamente recupera la relación
de curva de Phillips con pendiente negativa entre la tasa de inflación y la tasa de desempleo, ¿verdad? Es decir, fíjense que cómo cambia la inflación cuando cambia la tasa de desempleo, esto es algo negativo, ¿sí? Y a su vez esta relación es cóncava, ¿no? La derivada segunda, lo que me va a decir es la curvatura de la curva de Phillips. Esto es básicamente 2 por U beta igual a 4. Esto es 2B igual a 3. Mayor a 0. Lo que quiere decir que la curva es convexa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que recuperamos acá básicamente? Recuperamos una curva de Phillips que me relaciona la tasa de inflación con la tasa de desempleo, donde hay una relación negativa y esa relación negativa es convexa. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Perfecto. Ok. Bueno. Me dicen que no estaba grabando muy bien. Vamos a empezar. Recording in progress. Ahí está. Ok. Entonces, dicho esto, sí, vamos a volver a lo que era la clase del tree equation. Entonces, recapitulando un poco lo que hicimos en la clase pasada. Nosotros, la clase anterior, lo que estuvimos haciendo es construir un modelo dinámico que estaba caracterizado básicamente por 3 ecuaciones. Una curva IS, donde existía una relación negativa entre la tasa de interés real y el nivel de producto. Una curva de Phillips, que representaba el lado de la oferta de la economía, y establecía una relación positiva entre la tasa de inflación y el nivel de producto. Y por último, lo que teníamos era una regla de política monetaria, que surgía de un problema en el cual la autoridad monetaria minimizaba una función de pérdida, ¿sí? En la cual al Banco Central básicamente no le gustaban los desvíos de la inflación del producto respecto a determinados objetivos. Y al minimizar esa función de pérdida sujeto a la restricción de oferta que le imponía la economía, se llegaba a esta regla de política. ¿Okay? Entonces, hasta ahí llegamos. La idea hoy era ver qué sucedía ante 2 shocks que sacaban a la economía de un nivel de equilibrio inicial. ¿Sí? Entonces, hoy lo que vamos a ver, como dije al principio, es qué sucede ante un shock inflacionario y qué sucede, por otro lado, ante un shock de demanda. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta específica que quedó de la clase pasada? Y si no, ya arrancamos directamente con lo de hoy. No, ninguna, profe. Perfecto, no hay preguntas. Ok. Ahí hay una pregunta. Dice, en el modelo de 3 ecuaciones se contempla el crecimiento económico de los países. Pregunto por la relación positiva que existe entre el producto y la inflación. Bueno, sí, de hecho, digamos que esa pregunta engloba 2 cosas. Primero que nada, este es un modelo de corto plazo de ciclo económico, por lo tanto, cuestiones vinculadas a qué explica el crecimiento no las estamos considerando. Es decir, cuando uno estudia crecimiento, lo que estudia básicamente son factores de mediano y largo plazo. Eso por un lado. Sin embargo, el modelo efectivamente sí contempla qué sucede con la tasa de crecimiento de una determinada economía cuando la tasa de interés se incrementa o se reduce y cómo eso termina impactando en la inflación. ¿Ok? Perfecto. Entonces... Profe, tengo una duda. Sí.
Con respecto a los trabajos prácticos, solo vi que está subido en el AUE el de ISLM, pero Sí. después no vi ninguno más. Por el tema del parcial, por si se va a tomar Hay otro, práctica. hay otro. Está el Sí, de hay, inflación. hay dos más. No lo vi. Está el de inflación monetaria, si no me equivoco. Joya. Gracias. Ok, Y hay otro más también, me parece. No me acuerdo si es inflación estructural o había otro más también. Habían tres, creo. No, el de inflación estructural está en el mismo TP. Lo que hay es otro ejercicio de oferta de trabajo, o de oferta monetaria, creo que, o algo así, no sé. No. Sí, ese. Pero sí. perfecto. Y Bueno, práctica chicos, sobre igual, este tema también va a haber. ustedes el sábado tienen una clase práctica de 4 horas, así que ahí van a ver práctica. Claro, porque el año pasado hubo un TP de esto. Por eso preguntaba si iba a ser el Ok. mismo. No lo sé porque esos trabajos prácticos no los coordino yo, pero no necesariamente tienen que ser como el año pasado. Pero sí van a tener 4 horas de clase práctica el sábado, así que ahí Nico o Juani les van a detallar mejor, ¿sí? Listo, gracias. No, por favor. Ok. Entonces, déjenme avanzar acá. ¿Cuál es el primer shock que vamos a analizar? Va a ser un shock inflacionario. Entonces, la forma en la cual vamos a modelar el shock de inflación va a ser como un cambio exógeno en la curva de Phillips, ¿sí? Básicamente lo que va a existir es un desplazamiento hacia la izquierda de la curva de Phillips. Y la intuición económica para pensar en este tipo de shock inflacionario es básicamente un movimiento de un shock de oferta, que puede ser del tipo de un desastre natural, que hace incrementar el precio de los alimentos. Se puede pensar también en términos del COVID, ¿sí? Es decir, es un shock inicial de oferta que genera ciertas restricciones en ciertos sectores de la economía, por lo tanto, en el corto plazo uno puede tener ciertas presiones inflacionarias. Esa es la intuición que le vamos a dar al shock que estamos analizando. Entonces, en el modelo lo que sucede es hay un incremento, un desplazamiento hacia la izquierda de la curva de Phillips que hace aumentar la inflación hoy. Entonces, partiendo de una situación de equilibrio, si aumenta la inflación, el Banco Central va a querer atacar esa mayor inflación con un incremento de la tasa de interés, ¿sí? Y ese incremento de la tasa de interés debe ser tal que el producto, ¿sí?, se vaya a reducir en una cuantía tal que la autoridad monetaria esté minimizando su función de pérdida, ¿sí? Recuerden acá siempre que el Banco Central tiene una función de pérdida que minimizar, entonces va a cambiar la tasa de interés de forma tal de siempre estar minimizando esa pérdida, ¿sí? Entonces, inicialmente hay un shock inflacionario, el Banco Central sube la tasa de interés, eso genera una caída en el nivel de producto, y a partir de eso el Banco Central va a ir reduciendo la tasa de interés hasta lograr que tanto la inflación como el nivel de producto vuelvan a sus niveles objetivos iniciales, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos ver esto gráficamente? Bueno, ustedes recuerden que en la clase pasada nosotros vimos que la curva de Phillips se representaba como una recta dependiente negativa en el espacio inflación-producto. Entonces, ¿okay? Entonces uno puede tener una curva de Phillips de este estilo, ¿sí? Hay una relación, positiva entre la tasa de inflación y la tasa de crecimiento del producto, y por otro lado existe una relación negativa entre la tasa de inflación y el nivel de producto que viene representada por la regla de política monetaria, ¿sí? Mientras que por otro lado nosotros teníamos la curva IS que representaba el lado de la demanda de la economía y donde existía una relación negativa entre el nivel de producto y la tasa de interés real, ¿sí? ¿De dónde venía esto? Bueno, venía de esta idea que
estaba discutida en el ISLM, donde básicamente decíamos que la función de inversión dependía negativamente de la tasa de interés real, por lo tanto, el nivel de producto también va a depender negativamente de esta tasa de interés real. ¿Sí? Entonces, la idea es la siguiente: inicialmente la economía se encuentra en un punto A, ¿sí?, donde hay una intersección entre la regla de política monetaria, MR, y una curva de Phillips en la cual la expectativa de inflación es igual a la inflación objetivo. Por lo tanto, hoy la economía se encuentra en el punto A, donde el nivel de producto se encuentra en su nivel de equilibrio, la tasa de inflación se encuentra en el nivel de equilibrio y, obviamente, la tasa de interés también se encuentra en su nivel de equilibrio. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede ante un shock inflacionario? Como dijimos, la forma en la cual vamos a modelar este shock inflacionario es mediante un desplazamiento de la curva de Phillips. Entonces, en t igual a 0, lo que vamos a decir es que hay un shock inflacionario, que lo que hace es desplazar curva de Phillips hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, gráficamente uno puede ver esto en el hecho de que la curva de Phillips pasa de ser una en la cual la expectativa de inflación es igual a el target, a esta nueva curva de Phillips, ¿sí?, que vamos a denominar curva de Phillips determinada por el shock inflacionario. ¿Sí? Ahora fíjense que en el momento en el que se produce este shock inflacionario, la inflación pasa de pi-t a pi0. ¿Sí? Es decir, hay un salto en el nivel de inflación. Ahora, dado que las expectativas del Banco Central estaban puestas en que esta iba a ser la curva de Phillips relevante, ¿sí?, hoy no hay un efecto sobre el producto. ¿Sí? Es decir, hay un shock inflacionario, pero el Banco Central para hoy había pronosticado que esta iba a ser la curva de Phillips relevante. ¿Ok? Ahora, el problema es que en el punto B, en el cual la inflación es pi de 0 y el nivel de producto es IE, el Banco Central no está minimizando su función de pérdida, es decir, no está minimizando los desvíos de la inflación y del producto respecto a sus objetivos. ¿Ok? Ustedes recuerden que algo de lo que vimos en la clase pasada es que supongamos que la curva de Phillips es esta. Si yo estoy en este punto, llamémosle X0, la función de pérdida va a ser L0, es decir, es toda esta circunferencia. Sin embargo, yo podría pararme en un punto interior, como X1, y en este caso la función de pérdida va a ser L1, donde L1 es menor a L0. ¿Sí? Dicho esto, el punto B no es un punto en el cual al Banco Central le gustaría estar. Es decir, dada esta nueva curva de Phillips para el periodo siguiente y dada la regla de política monetaria, al Banco Central le gustaría estar en un punto como C. ¿Sí? Ahora, en este punto C, fíjense que debiéramos tener un nivel de producto I1 menor al producto de equilibrio. ¿Sí? Ahora, ¿cómo
va a hacer el Banco Central para implementar ese nuevo nivel de producto? Bueno, debe fijar una tasa de interés que sea consistente con ese nivel de producto I1. Es decir, una tasa de interés R0. Ahora, recuerden que en esta formulación del Tree Equation Model, el modelo es dinámico, y lo que asumíamos es que la tasa de interés que fijamos ayer le pega al producto de hoy. O dicho de otra forma, la tasa de interés que fijo en t igual a 0 va a afectar el producto en t igual a 1. ¿Ok? Entonces, recapitulando, hay un shock de inflación. Ese shock de inflación incrementa los precios hoy. Sin embargo, el Banco Central se encuentra pensando en términos de la curva de Phillips de hoy, porque es lo que pronosticó ayer. Los precios saltan, sin embargo, el punto al que saltan es un nivel subóptimo para el Banco Central. Es un punto en el cual no está minimizando la pérdida, no está minimizando los desvíos de la inflación y el producto respecto a sus targets. Dada esa nueva curva de Phillips para mañana, el Banco Central va a querer situarse en un punto C, donde el nivel de producto requerido es I1, y para lograrlo va a fijar una tasa de interés R0. Entonces, en este primer periodo, en el cual se produce el shock, la economía termina con una tasa de inflación I0, que es mayor al target, un nivel de producto igual al nivel de producto de equilibrio, ¿sí? Y una tasa de interés R0, que como pueden ver es mayor a la tasa de interés de equilibrio. ¿Sí? ¿Qué va a hacer esta tasa de interés que fijo en el periodo t igual a 0? Le va a pegar al producto de mañana. ¿Sí? Profe, le hago una consulta que Sí. capaz me cuesta un poco razonarlo. Como tenemos el shock inflacionario y estamos en el punto B, en ese momento nosotros tenemos tasa de interés RS y el Banco Central aplica una política monetaria, sube la tasa de interés y eso afecta en el siguiente periodo. Exacto. Es cuando estaríamos en C. Exacto. Perfecto, listo. Está bien. Joya. Es decir, el razonamiento es, el Banco Central sabe que mañana la curva de Phillips relevante va a ser esta, ¿no? Esta. Dado que esa va a ser la curva de Phillips relevante, y esta es mi regla de política monetaria, el punto en el cual yo estoy optimizando es el punto C. Para lograr el punto C yo requiero un nivel de producto I1, y para implementarlo requiero aplicar una tasa de interés igual a R0. ¿Sí? Perfecto, clarísimo. Gracias. Ok. Ahora, ¿qué va a suceder en el punto, en el periodo t igual a 1? Bueno, el Banco Central subió la tasa a R0, eso hizo que el nivel de producto cayera de IE a I1, ¿sí? Hacia el punto B al punto C, ¿no? El producto de equilibrio cayó, entonces me encuentro en este punto C. Ahora, dado que en el punto C la tasa de inflación se redujo, básicamente porque cayó el producto, es decir, la tasa de inflación pasó de Pi0 a Pi1, el Banco Central sabe, parado en el punto C, que mañana la curva de Phillips relevante va a ser esta. PC de Pi2E igual a Pi1. Es decir, mañana las expectativas de inflación se van a ajustar hacia abajo. ¿Sí? Entonces, sabiendo que la curva de Phillips relevante para el periodo siguiente, es decir, para el periodo t igual a 2, va a ser esta curva de Phillips,
El Banco Central mañana quiere estar en el punto D. Para estar en el punto D, requiere un nivel de producto I2 mayor al de hoy. Para lograr ese nivel de producto mayor, debe reducir la tasa de interés. ¿En qué cuantía? En la cuantía que dicta la curva de Phillips. Es decir, debe bajar la tasa de interés de R0 a R1. ¿Para qué? Para mañana estar en el punto D. ¿Sí? Por lo tanto, uno finaliza el periodo 1 con un nivel de producto I1, con una tasa de inflación Pi1 y con una de inflación están cambiando. La curva IS tampoco nunca se mueve. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque ninguno de los parámetros que la determinan se están moviendo. Esta ordenada al origen está fija, esto es un parámetro, la curva no se mueve. Lo que sí se mueve es la curva de Phillips porque las expectativas están cambiando. Recuerden que habíamos dicho que uno de los componentes de la ordenada al origen de la curva de Phillips era las expectativas de inflación. Como es un componente de la ordenada al origen, tenemos desplazamientos paralelos, no rotaciones. ¿Sí? Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Obvio. De antemano pido disculpas si se escucha la música atrás. No se escucha nada. Bueno, menos mal, convivir con familia en pandemia. No, yo te quería hacer una pregunta con respecto a las expectativas. En este caso, estaríamos suponiendo expectativas adaptativas, ¿verdad? Exacto. Pero a mí se me genera una contradicción porque justamente hoy leí el capítulo 9 y cuando leo el capítulo 9 entiendo que también hay un poco de parte del Banco Central que tiene expectativas racionales, supongo, porque el Banco Central toma decisiones de cara al futuro. Entonces, como que no sé bien, entiendo que la curva de Phillips se basa en expectativas adaptativas, pero después cuando habla de expectativas racionales, entiendo que es de cara al futuro, ¿no? Está muy bien la pregunta. A ver, en este modelo básicamente uno puede estudiar el problema de la estabilización asumiendo expectativas adaptativas o asumiendo expectativas racionales. En la clase pasada nosotros vimos que esta era la formulación de la curva de Phillips, y este componente pi-TD, que es el componente de expectativas, puede ser igual a pi-T menos 1, en el caso de que uno esté pensando en expectativas adaptativas, o puede ser lo que yo espero hoy, que va a ser la inflación mañana, en cuyo caso voy a tener un modelo forward looking o que está pensando en expectativas racionales. ¿Sí? Entonces, esta formulación que estamos viendo hoy, ¿sí?, la estamos pensando bajo el caso en que las expectativas son expectativas adaptativas, ¿sí? Y es el caso que vamos a cubrir únicamente. Entonces, en caso de que algo similar a esto esté en el examen, algo así con un gráfico, solo vamos a considerar el caso de expectativas adaptativas. Así que en eso sí guíense por lo que estamos viendo en la clase. ¿Sí? Buenísimo, profe, gracias. A mí se me había hecho lío en realidad en el caso de economía abierta, cuando empieza a entrar el juego el tipo de cambio y demás, que bueno, que comienza a hablar de expectativas racionales y ahí medio como que me mareé, pero bueno, entiendo que la curva de Phillips se mueve mediante adaptativas. Sí, en este caso en particular, también puedes tener el caso de que se mueve por expectativas racionales, pero en este caso en particular estamos pensando en expectativas adaptativas, ¿sí? Buenísimo, gracias. Perfecto.
¿Alguna otra pregunta sobre esto? ¿Queda claro el mecanismo? Es como bien mecánico. Como sirve tener bien estructurado. Una consulta. Sí. Entonces, en el periodo T1 no vuelve al punto de equilibrio, se mantiene con la inflación 2 y con Y2. Esa parte no me quedó clara. A ver, de vuelta a la pregunta. A ver, en el periodo 1. Si en el periodo T1 Sí. se queda con la caída de la inflación y con la caída del producto que no había caído en el anterior porque todavía no había hecho el efecto de la tasa de interés. Exacto, exacto. En el periodo T igual a 1, lo que sucede es que cayó el producto porque en el periodo pasado subí la tasa de interés, pero eso pega con un periodo de retraso. Segundo, cayó la inflación básicamente porque cayó el nivel de producto. Y dado que la inflación en este periodo se movió para abajo y que por lo tanto en el siguiente las expectativas de inflación van a ajustar hacia la baja, el Banco Central hoy va a reducir la tasa de interés. ¿Para qué? Dado que mañana voy a estar en el punto D, yo puedo alcanzar el nivel de producto I2 que requiere una tasa de interés R1. Esa es la lógica. Perfecto, sí, era esa la pregunta, gracias. Perfecto. Ahora fíjense que, a ver si puedo borrar esto. Ahí está. Ahora fíjense que el retorno al equilibrio luego de este shock inflacionario no se da en un solo periodo, sino que si en t igual a 2 estamos en este punto D, es decir, en t igual a 2, lo que va a suceder es que la tasa de inflación va a ser pi2, el nivel de producto va a ser i2, y dado que yo sé que mañana va a haber una curva de Phillips por acá, voy a fijar una tasa de interés que sea consistente con eso, que va a ser, por ejemplo, esta, R2. ¿Sí? Entonces, del periodo t igual a 2 para adelante, ¿sí? Lo que va a suceder es que la inflación va a ir reduciéndose hasta llegar al nivel de equilibrio, el nivel de producto va a ir incrementando y el Banco Central va a ir reduciendo la tasa de interés. ¿Sí? ¿Cómo puede verse esto mucho más fácil? Con este segundo set de gráficos, que es lo que se llama funciones de impulso-respuesta. Es decir, las funciones de impulso-respuesta básicamente lo que hacen las funciones de impulso-respuesta básicamente lo que hacen es decir, ok, ¿cómo evoluciona una variable en el tiempo ante un determinado shock? En este caso, un shock inflacionario. Entonces, tenemos tres variables graficadas, la tasa de inflación, el nivel de producto y la tasa de interés real. Recuerden, viene el shock inflacionario, saltamos del punto A al punto B, por lo tanto la tasa de inflación aumenta de pi t a pi 0, es esto. Este es el momento en el que se produce el shock. Ahora, en el próximo periodo, la tasa de inflación se reduce de pi 0 a pi 1, por ejemplo, acá. ¿Sí? Y esto es t igual a 1. En el próximo periodo, la tasa de inflación se reduce a i2. Esto es t igual a 2. Y esto va a persistir hasta llegar un momento en el cual la tasa de inflación, en algún momento t grande, por ejemplo, vuelve a nivel objetivo. ¿Sí? ¿Qué sucede con el producto? Algo similar. Pero fíjense la diferencia en el momento en que cae el producto. El shock se produce en este momento, en t igual a 0. Sin embargo, ¿qué habíamos dicho? En el momento del shock el producto no cae. ¿Por qué? Porque hay un efecto
no contemporáneo de la tasa de interés sobre el nivel de producto, es decir, hay un efecto con un lag, con un retraso. En t igual a 0 sube la tasa de interés, pero el producto recién va a caer en el periodo t igual a 1. ¿Sí? K. Y luego de que el producto cae, comenzará a aumentar hasta retornar finalmente al equilibrio. ¿Qué sucede con la tasa de interés? La tasa de interés sí se incrementa en el mismo momento en el cual se produce el shock inflacionario. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente el Banco Central ve hoy un shock de inflación, sabe que mañana va a haber una nueva curva de Phillips. Para minimizar la pérdida en ese punto requiere un menor nivel de producto y para implementarlo mañana debe subir la tasa de interés. ¿Sí? Entonces, se ve esta dinámica con la función impulso-respuesta. Básicamente viene el shock inflacionario, la inflación sube hoy, la tasa de interés real sube hoy, pero el producto cae mañana. Por eso esta diferencia en la temporalidad. ¿Sí? Fíjense que la inflación está subiendo acá, pero el producto cae en t igual a 1. Hoy hay un shock inflacionario, mañana hay una desaceleración o una recesión. ¿Para qué? Para reducir ese shock inflacionario. ¿Queda claro? Clarísimo, profe. Perfecto. Profe, yo tengo una pregunta, perdón, pero capaz que es como muy tonta, pero No hay preguntas tontas, así que adelante. bueno, no me queda claro bien qué mecanismo utiliza el Banco Central para mover la tasa de interés. O sea, ya sé que, porque la otra vez te pregunté que dados unas expectativas fijas, si se mueve la tasa de interés nominal, se mueve la real. Pero no me queda bien claro el mecanismo que utiliza. O sea, ¿qué dice? ¿La tasa de referencia que tengo va a pasar a ser mayor o aplica una política monetaria específica para lograrlo? Está muy bien la pregunta. Está muy bien. Lejos de ser tonta, además. O simple. Está muy bien lo que decís porque, a ver, cuando uno piensa en esto en la práctica el Banco Central no controla la tasa de interés real, lo que controla es la tasa de interés nominal. Entonces, en la práctica el Banco Central efectivamente va a estar controlando la tasa de interés nominal y efectivamente es eso lo que mueve. En un régimen de inflation targeting, el instrumento de política monetaria es la tasa de interés y la cantidad de dinero es endógena. Es decir, uno no hace política monetaria moviendo los agregados, o al menos no directamente, sino indirectamente mediante cambios en la tasa de interés de referencia. Creo que alguien me preguntó la clase pasada, esta tasa de interés de referencia suele ser una tasa de interés que se llama como de crédito interbancario, es decir, una tasa de interés a la cual se financian los bancos de un día para el otro, digamos, dependiendo de sobrantes o excesos o faltantes de liquidez. Profe, disculpe, ¿cuál fue la pregunta que hizo Juan Cruz? No la escuché bien. Sí, Juan Cruz básicamente preguntó, él dice, en este modelo el Banco Central está moviendo la tasa de interés real, pero eso me hace un poco de ruido porque la tasa de interés real es como la nominal menos las expectativas de inflación. Creo que su duda viene un poco por el lado de cómo simplemente se cambia la tasa de interés real. Si efectivamente la mueve directamente o si utiliza otro instrumento para mover. Bueno, en la práctica la mueve directamente y en el modelo se está asumiendo como que el Banco Central controla la tasa de interés real. ¿Sí? En la práctica uno no puede controlar la tasa de interés real de forma directa. Perfecto, buenísimo. Esto piénsenlo, chicos, análogamente a si uno puede controlar o no el tipo de cambio real. Lo vamos a ver en un segundo cuando lleguemos a economía abierta, pero el tipo de cambio real es básicamente el tipo de cambio nominal por el nivel de precios internacionales sobre el nivel de precios local. Ok, entonces, el nivel de precios internacionales, claramente uno como país no lo controla. Yo no controlo cómo se mueven los precios en Chile, en Uruguay, en Estados Unidos, en China. ¿Sí?
El nivel de precios domésticos es una variable endógena también. Uno puede poner algún control de precios e intentar controlar esto de forma directa, pero en general los precios se mueven endógenamente en una economía. Entonces, el componente que uno podría controlar es el tipo de cambio nominal. ¿Sí? ¿Cuánto? Bueno, por un tiempo. Entonces uno lo que dice en general es, bueno, si el nivel de precios internacionales y el nivel de precios locales más o menos están constantes, puedo controlar el tipo de cambio real controlando el nominal. ¿Cuánto se puede hacer eso? Bueno, por un tiempo limitado. Es decir, ¿cuánto tiempo yo puedo imponer que un peso es $1 o 100 pesos son $1? Bueno, por un tiempo determinado. En un momento ese valor también va a terminar siendo endógeno. Y por ende el tipo de cambio real también lo va a terminar siendo. Profe, tengo una consulta, se me ocurrió recién. Sí. Media boluda, creo. Pero, por ejemplo, los precios internacionales, ¿vos no podés controlarlos a través de aranceles? Haciendo que los bienes que vienen del exterior sean más caros o más baratos. Sí, bueno, se puede hacer por aranceles y retenciones, pero uno puede controlar el nivel, pero no la tasa de variación. Es decir, si se mueven los precios internacionales, vos también vas a tener que mover aranceles y retenciones para controlar ese precio. Digo, se puede hacer por un tiempo, no se puede hacer siempre todo el tiempo. Ok. Perfecto. Entonces, vimos un shock de inflación. ¿Cuál sería el siguiente shock a mirar? Bueno, tenemos un shock de demanda, ¿sí? Entonces, el shock de demanda es el mecanismo en el cual vamos a pensar es similar. La diferencia es la curva que se va a estar moviendo ante este shock, ¿ok? Entonces, lo que vamos a tener inicialmente es una economía que se encuentra en equilibrio y que por lo tanto vamos a tener este punto A en la curva IS y en la intersección entre la regla de política monetaria y la curva de Phillips. Entonces inicialmente vamos a tener que en una situación previa al shock, la tasa de inflación se encuentra en su nivel de equilibrio, el nivel de producto se encuentra en su nivel de equilibrio y por ende también la tasa de interés. ¿Sí? Ahora, ¿cómo vamos a modelar este shock de demanda? Lo vamos a modelar con un desplazamiento de la curva IS hacia la derecha. ¿Sí? Y recuerden que la curva de Phillips tenía esta forma. Entonces, si hay un desplazamiento de la curva de Phillips, uno básicamente está pensando, por ejemplo, en que A0 pasa de A0 a A0', ¿sí? Donde A0' es mayor a A0. Y recuerden, por ejemplo, del modelo ISLM, que este A0' era básicamente el gasto autónomo, el componente autónomo de consumo, el componente autónomo de inversión. Entonces, si uno quiere darle intuición a ese shock de demanda, bueno, uno puede estar pensando en movimientos exógenos o del componente autónomo del consumo, o del componente autónomo de la inversión, o del gasto del gobierno. ¿Sí? Ok. Entonces, se mueve la IS. Acá. Se mueve la IS hacia la derecha. ¿Ok? ¿Qué sucede? Básicamente hay un shock de demanda. Un shock de demanda lo que genera es un incremento del producto. ¿Sí? Pasamos de IE a I0 y un incremento de la tasa de inflación. ¿Sí? Es decir, dado este nivel de producto y dada esta curva de Phillips, me voy a mover a este punto B, donde tengo este nivel de producto, este nivel de inflación. ¿Qué es la forma en que usualmente pensamos en estos modelos lo que sucede ante un shock de demanda? En un shock de demanda aumenta la producción, pero también aumenta la inflación. ¿Sí? Ahora, ¿qué hace el Banco Central ante esta situación? De vuelta. Hoy el Banco Central, la restricción que enfrenta hoy está dado por esta curva de Phillips. ¿Sí?
Ahora, dado que hoy hay más inflación, eso se incorpora a las expectativas y el Banco Central sabe que mañana va a enfrentar una curva de Phillips con mayor expectativa de inflación, ¿sí? Va a enfrentar esta curva de Phillips, donde las expectativas son no iguales al target de inflación, sino iguales a la inflación en T igual a 0, ¿sí? Entonces, el Banco Central está en el punto B, pero sabe que mañana la curva de Phillips relevante va a ser esta. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? Dada su regla de política monetaria y dada la restricción de oferta a la que se va a enfrentar mañana, el punto en el cual estaría minimizando la pérdida, dada esa nueva restricción, es el punto C. ¿Sí? Ahora, ¿qué requiere el punto C para ser implementado? Pregunto a ustedes, a ver si me vienen siguiendo desde el shock inflacionario. Subir la tasa de interés. ¿A qué nivel? R0. R0, ¿por qué? Porque es el nivel de tasa compatible con el nivel de producto que se alinea con la nueva potencial curva de Phillips y Monetary Rule. Exacto, perfecto. ¿Sí? Es decir, yo sé que mañana voy a tener esta curva de Phillips, ¿no? Necesito estar en el punto C. Para estar en el punto C necesito este nivel de producto I1, y ese nivel de producto I1 es compatible, según la curva IS, con una tasa de interés RC. ¿Sí? Entonces, a ver, acá, en T igual a 0, básicamente voy a pasar del punto A al punto B. La inflación es Pi0, mayor al target. La tasa de, el nivel de producto es I0. El nivel de producto es I0, mayor al nivel de producto de equilibrio. Y la tasa de interés es R0, mayor también a la tasa de interés de equilibrio. ¿Sí? Y una vez que llegamos al punto C, estamos en una situación bastante similar al shock inflacionario que vimos anteriormente. Es decir, estamos en el punto C. ¿Sí? Es decir, en el T igual a 1 pasamos de B a C. La inflación bajó de Pi0 a Pi1. El producto bajó, pasó de I0 a I1. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque en el periodo anterior subí la tasa de interés. ¿Qué hace el Banco Central? El Banco Central dice, hoy la inflación bajó, eso se va a incorporar a expectativas inflacionarias a la baja en el próximo periodo. Por lo tanto, mañana voy a estar en esta curva de Phillips. ¿Sí? La curva de Phillips, estrella. Si estoy en esa curva de Phillips, dada mi regla de política monetaria, quiero estar en el punto D. ¿Qué tengo que hacer para implementar el punto D? Lo que tengo que hacer es obtener este nivel de producto I2, que lo obtengo con una tasa de interés R1. ¿Sí? Entonces, en el periodo T igual a 1, termino con Pi1, I1, R1. Es decir, básicamente una tasa de inflación menor, un nivel de producto menor, y una tasa de interés R1 también menor respecto al periodo C. Y una vez ahí, la forma en la cual regresamos al nivel de equilibrio inicial anterior al shock es análoga al shock inflacionario. ¿Sí? ¿Tengo una pregunta? Sí, Santiago. ¿Por qué R0 machea con la vieja curva IS y no con la nueva? Porque es una buena pregunta. Estamos pensando como en un shock temporario. Como que A0 se incrementa y vuelve. A0 este componente. ¿Sí?
Porque si no, piensen que o sea, el nivel de, si esta fuera la curva de IS, también podríamos pensar que para implementar este nivel de producto requeríamos una tasa de interés mucho mayor. Pero el shock es como temporario. Entonces, como que hay un shock de demanda, pero inmediatamente vuelve. Entonces, la curva IS que va a estar mirando el Banco Central para implementar este nivel de producto I1, ¿sí? La curva IS inicial. Por eso es esto de shock temporario a la demanda, pero está muy bien la pregunta. Si fuera un shock ojo, si fuera un shock permanente, entonces sí, la tasa de interés relevante es esta R0'. Entiendo. ¿Y cómo se da cuenta el Banco Central de que es un shock temporal? Bueno, en el modelo... En el modelo se ve, pero o sea, ¿eso se puede llevar a la realidad o no? Es más algo de teoría. ¿No debería suponerse expectativas racionales en ese caso? O sea, que el Banco Central sea racional a la hora de hacer supuestos. Sí, a ver, piensen que llevado a la realidad, a ver, intentemos llevar a la realidad esto. Entonces, nosotros dijimos que el componente de demanda autónoma es o gasto, o consumo autónomo, o inversión autónoma. Entonces, inversión autónoma en general, déjenme trabajar con inversión autónoma. Entonces, dentro de inversión autónoma, uno lo que suele interpretar, si sigue a Keynes, es como los animal spirits, ¿no? Es decir, como los empresarios que invierten por algo que uno no puede explicar, digamos, ¿no? Porque son emprendedores y ven mercado donde otros no, por ejemplo. Bueno, el Banco Central puede interpretar que esto es una actitud temporaria a partir de alguna buena noticia, pero no necesariamente un cambio permanente en el sentimiento. Si uno piensa en Argentina, uno puede decir, ok, hay un interés mayor hoy por invertir en Argentina, pero Argentina sigue siendo lo mismo. Entonces, tiendo a pensar que es un shock más temporario y no un cambio de tendencia. Es una forma de racionalizar esto y de por qué el Banco Central lo vería como temporario. Pero no es tampoco tan lineal el mapping entre el modelo y la realidad en ese caso. Y tengo otra pregunta. Sí. Si cambia la pendiente de la IS, Sí. ¿se genera algún shock? ¿Arranca este mecanismo por inflación o no? A ver, y bueno, pensemos, a ver, ¿qué era qué representaba la pendiente de la IS? K, ¿no? No. No, alfa. Y A era como la sensibilidad, si se quiere, de la inversión a la tasa de interés, ¿no? Sí. Entonces, uno puede pensar que en realidad lo que sucedería en el modelo si uno tiene un cambio en ese parámetro, uno no se va a mover del equilibrio, porque imagínate que, a ver si lo puedo dibujar acá, imagínate que esta es la IS y vos tenés RI y esta es la IS, ¿no? Esto es inflación, esto es producto, esto es la monetary rule, y esta es la curva de Phillips, y esto es la IS, ¿no? Imagínate que está en el punto A. Bueno, no me va a quedar. Acá, ¿sí? Acá. Imagínate que estás acá, ¿no? Y este es el punto A. Y vos me decís, ¿qué pasa si cambia el parámetro A? ¿No? Si esto va para arriba o para abajo. Bueno, en realidad va a haber una rotación. Uy. ¿Se entiende? Va a haber una rotación, pero sobre el mismo punto A. Entonces, eso no te va a sacar del equilibrio, pero sí te va a hacer que, por ejemplo, vas a tener esta... Ahí no lo puedo dibujar. Ahí está.
vas a tener, por ejemplo, esta IS', ¿sí? Eso no te va a sacar del equilibrio. Ahora, lo que sí te va a hacer es que responda de forma distinta ante el mismo shock. Básicamente porque ahora la IS requiere que ante el mismo movimiento del producto, por ejemplo, de este punto X0 a este punto X1, fíjate que dada la rotación, vos ahora necesitas una mayor tasa de interés para IS' que para IS. ¿Sí? Entonces esa es una forma de pensar. ¿Entiende? ¿Sí? Buenísimo. Ok, entonces, ahora sí ustedes díganme, que ya estuvimos hablando de esto hace rato. Explíquenme qué sucede con la... Acá. ¿Qué sucede con la función de impulso-respuesta? Tenemos un shock de demanda, ok, ¿qué sucede con la inflación? ¿Qué sucede con el producto? ¿Qué sucede con la tasa de interés? Bueno, la tasa de interés va a tener que subir, por lo que entiendo, para desincentivar ese shock de demanda. Antes de eso, Tomás, tenemos el shock de demanda. ¿Qué pasa en T igual a 0 inmediatamente? En T igual a 0. ¿Aumenta la inflación? Aumenta la inflación. Perfecto. ¿Y qué más? Y el producto. Y el producto. Es decir, este movimiento es básicamente el movimiento del punto A al punto B, ¿no? De A a B. ¿Sí? Ok. ¿Por qué sube la tasa de interés? Para desincentivar la demanda. Para desincentivar la demanda, y eso va a tener efecto ¿cuándo? En el periodo siguiente. En el periodo siguiente. Por eso el producto no cae en T igual a 0, cae en T igual a 1. ¿Sí? Y desde ahí... Perdón, en realidad lo más, o sea, entiendo igual lo que dijeron recién, pero en un examen, por ejemplo, la respuesta sería ¿por qué sube la tasa de interés? Para minimizar la función de pérdida. Exacto, sí. Bien. O sea, la respuesta, digamos, técnica es esa, exacto, Gonzalo. Ok, subo la tasa de interés para minimizar la función de pérdida y para mañana lograr un producto compatible que sea consistente con ese objetivo de minimizar la función de pérdida, bajo hasta este punto. ¿Sí? Y desde ahí, bueno, el producto converge desde abajo al nivel de equilibrio y la tasa de inflación y la tasa de interés desde arriba. Entonces fíjense, o ténganlo en cuenta a la hora de estudiar como paralelismos o diferencias entre un shock a la demanda y un shock a la inflación. Fíjense que es verdad que el producto converge desde abajo y la inflación y la tasa de interés desde arriba en ambos casos. Ahora, hay una diferencia. Con el shock de inflación, el producto en T igual a 0 no cae, cae en el periodo siguiente. Con el shock a la demanda, inicialmente el producto cae, el producto aumenta y luego cae. Ahora, fíjense que esto de I0 a I1, ¿sí? Es como una desaceleración mucho mayor a esta caída de IE a I1. Básicamente porque en el shock a la inflación, el producto estaba, no sé si me ven la mano ahí, el producto estaba ahí, cae y luego vuelve a ese nivel de equilibrio. Ahora, en el shock de demanda, inicialmente el producto sube y luego tiene que caer por debajo del nivel de equilibrio. Es decir, hay como una sobrereacción. ¿Sí? Ok. Hay una pregunta. Puedo ver la pregunta. Bueno, una pregunta de Santiago de hace un rato, pero asumo que ya la preguntaste, Santiago, ¿no? Puedes repetir el mecanismo una vez más. ¿Sí? Ok. Sí, sí. Perfecto. Ok. Entonces. Ok. Entonces, estaríamos con el modelo de economía cerrada. Entonces, lo que queda de la clase, me gustaría usar 20
para al menos introducir el modelo de economía abierta. Yo no le subí todavía a la clase de economía abierta, pero hoy cuando terminamos, o mañana ya le subo esto, ¿sí? Esta es la presentación, ¿ok? Perfecto. Entonces, ¿me van siguiendo? Como que siento que siempre me responden los mismos y en general están siguiendo muy bien la clase. No sé el resto. Tampoco les puedo ver la cara como para saber. Así que si ustedes no dicen nada, yo asumo que me van siguiendo, que van entendiendo, así que sigo con el mismo ritmo. ¿Sí? Sí, profe, está bastante intuitivo los movimientos, me parecen a mí. Una pregunta. Sí. Porque, o sea, en el programa está el capítulo 3 y 4, y el 4 Sí. habla sobre las expectativas racionales. Sí. Y nada, medio que no lo pasamos por alto, pero no leímos mucha brilla. Igual lo leemos, pero para el examen no va a entrar mucho de eso. O para saber, nada más. Porque Bueno, yo asumo que ustedes o sea, tuvieron una clase de expectativas racionales, pero lo que vamos a hacer es, la clase que viene, vamos a hacer como un módulo chiquito de 10-15 minutos y volvemos a hacer un repaso de expectativas racionales. Entonces, ok. claro, sí. ¿Sí? El viernes vamos a algo de eso. Yo porque hasta ahora no lo dimos, yo pensaba como que era 3 y 4, dimos el 3 hasta recién. Sí, a ver, el capítulo 4 de Carlin es como, hace una variación de esto que vimos con expectativas racionales. Yo lo que me interesa de eso que sepan es como la intuición. De todas formas yo les voy a dar, entro el capítulo 4 y yo les voy a dar algo la clase que viene, pero no nos vamos a meter tanto en la derivación de qué sucede ante un shock de demanda o de inflación bajo expectativas racionales, ¿sí? Bien, buenísimo. Gracias. Bárbaro, ok. Bueno, entonces, bibliografía para la clase esta o para la parte de economía abierta, capítulo 9 y 10. Creo que principalmente el 9, no recuerdo bien el 10, pero creo que principalmente el 9. Entonces, básicamente las preguntas que queremos responder cuando abrimos el modelo es, bueno, ¿qué sucede en el Three-Equation Model en economía cerrada cuando abrimos la economía? ¿Cuáles son los supuestos que tenemos que agregar? Si hay algún cambio en alguna de las curvas, si cambian las conclusiones del modelo, y finalmente cómo responde el Banco Central ante el mismo shock en una economía cerrada vis a vis lo que sucede en una economía abierta. Es decir, ante el mismo shock de inflación, ante el mismo shock de demanda, el Banco Central responde más, responde menos, o responde de la misma forma. ¿Sí? Ok. Entonces, antes de avanzar, algunas definiciones de en qué términos va a estar pensando el capítulo de Karin Soskais, algunas definiciones. Entonces, el tipo de cambio nominal está definido como número de unidades de moneda doméstica por número de unidades de moneda extranjera. ¿Sí? Entonces, esta es la forma en que nosotros usualmente definimos el tipo de cambio, ¿sí? Es decir, esta forma de decir, ok, esta forma de decir básicamente que, ok, el tipo de cambio es 150 pesos por $1, ¿sí? Número de unidades de moneda doméstica por una unidad de moneda extranjera. ¿Sí? Es la forma en la cual usualmente nosotros nos referimos al tipo de cambio. ¿Sí? Por otro lado, ¿cómo define el tipo de cambio real? Con Q, que es el precio de los bienes extranjeros expresados en moneda doméstica sobre el precio de los bienes domésticos. Entonces, como les adelanté hace un ratito, el tipo de cambio real es nivel de precios internacionales por el tipo de cambio nominal sobre el nivel de precio doméstico. ¿Sí?
Es decir, básicamente esto lo que hace es decir, bueno, si el precio internacional de algo es, no sé, $10, y el tipo de cambio es 150 pesos por dólares, ¿no? Se cancelan las unidades y esa es la forma de pensar, ¿ok? Sobre algo medido en pesos, en el denominador, ¿ok? Entonces fíjense que es una cantidad real, ¿sí? Básicamente esto es para aclarar que la notación es la usual que usamos nosotros. Esto más que nada porque a veces el tipo de cambio se define de forma diferente, es decir, se define como dólares por pesos, entonces ya a uno le cambia porque cuando sube el tipo de cambio en realidad hay una apreciación y cuando baja hay una depreciación, que es lo contrario a esta forma, ¿sí? Es decir, acá cuando E va para arriba hay una devaluación, es decir, el tipo de cambio pasa de 150 pesos por dólar a 200, hay una devaluación. Si E va para abajo, hay una apreciación. Pasamos de 150 pesos por dólar a, por ejemplo, 100 pesos por dólar, ¿sí? Ok, nada nuevo acá. Entonces, bueno, cuando abrimos la economía en el modelo este, básicamente lo que va a suceder es que se abre el comercio de activos financieros por fuera de las fronteras. Entonces, los inversores van a intentar explotar diferenciales de tasa de rendimiento de bonos del gobierno, que es algo que habíamos visto en el caso del modelo SLM, ¿verdad? Es decir, cuando hay un diferencial de tasas y hay libre movilidad de capitales, los inversores se van a mover de un lugar a otro intentando explotar esas mayores ganancias de tasa, ¿sí? Obviamente, ¿qué requiere esto? Que haya acceso libre a los mercados de moneda extranjera. Es decir, si un inversor parado en Argentina en pesos que quiere adquirir un activo en dólares, obviamente lo que requiere es poder acceder libremente al mercado de moneda extranjera para vender pesos a cambio de dólares, ¿verdad? Es un supuesto implícito. Por otro lado, estas posibilidades de explotar ganancias derivadas de diferenciales de tasa entre rendimientos de bonos tienen una duración limitada, ¿sí? Y esto responde a que uno no puede observar la existencia de posibilidades de arbitraje de forma permanente. Es decir, cuando uno habla de posibilidad de arbitraje, lo que está diciendo, pasado en limpio o en criollo, es básicamente que hay una posibilidad de inversión sin riesgo, ¿sí? Es tomar deuda a una tasa baja y poner la plata a una tasa más alta, no hay riesgo, ¿sí? Ahora, en general, en estos modelos no hay posibilidad de arbitraje permanente, es decir, no hay posibilidades de lograr retornos de forma permanente sin tomar ningún tipo de riesgo. ¿Ok? Ahora, algo muy importante en este modelo, diría lo más importante, es que cuando uno abre este modelo de la economía abierta van a existir dos canales de estabilización, ¿sí? Por un lado, va a existir el canal de estabilización de la tasa de interés, que es el que ya existía en el modelo de economía cerrada. Sin embargo, también vamos a tener el canal de tipo de cambio, ¿ok? Y esto es muy importante porque lo que va a generar es que ante el mismo shock, la respuesta de la autoridad monetaria sea distinta dependiendo si estamos en una economía cerrada o en una economía abierta, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a introducir algunos conceptos necesarios para desarrollar el modelo en economía abierta. Vamos a definir cuáles son los supuestos bases sobre los cuales vamos a construir el modelo de tres ecuaciones en economía abierta. Y por último, yo les quiero dar la intuición
de lo que sucede en un modelo de economía abierta ante un determinado shock, ante el mismo shock en economía cerrada y en economía abierta. Entonces, con este pantallazo general, ustedes van a leer el capítulo 9, si es que no lo leyeron ya. Entonces, la clase que viene sí ya nos vamos a meter en las ecuaciones y en qué cambia en cada ecuación del modelo y en cuáles se incorpora algo nuevo, ¿sí? Pero eso es como lo que vamos a hacer en estos últimos 20, 30 minutos, ¿ok? Perfecto. Entonces, un concepto que vamos a estar desarrollando es el de paridad no cubierta de tasa de interés, ¿sí? Entonces, ¿cuál es un poco la idea acá? En la siguiente. Supongamos que tenemos dos países, un país doméstico que Carlin Soskais lo definen como Reino Unido, UK, y un país extranjero que va a ser Estados Unidos, ¿ok? Entonces, la idea es supone que hay un incremento de la tasa de interés de los bonos del Reino Unido, por ejemplo, del 4 al 6.5%. Ahora, este incremento en la tasa de interés, como veíamos en el modelo ICLM de economía abierta, lo que genera es que los activos del país doméstico, es decir, los activos de UK, pasen a ser más atractivos vis a vis los de Estados Unidos. ¿Ok? ¿Qué va a hacer un inversor parado en activos de Estados Unidos? Si estos dos activos tienen el mismo riesgo, lo que va a hacer es vender el activo de Estados Unidos para comprar el activo de UK, que ahora incrementó su rendimiento. Entonces, ¿qué movimiento genera esto en el mercado de moneda extranjera? Básicamente, vendo dólares para comprar libra esterlina y con esa libra esterlina hacerme de bonos de UK, ¿sí? Del país doméstico. Ahora, ¿qué genera esta venta de dólares y esta compra de libra? Bueno, básicamente genera una apreciación de la libra, básicamente porque aumenta la... claro, hay una venta de dólar y una compra de libra, la libra se aprecia y el dólar se deprecia, ¿sí? Entonces, ¿cómo estamos pensando esto? Bueno, Carlin Soskais lo van a poner esquemáticamente de esta forma, es decir, supongamos que acá tenemos la tasa de interés doméstica y la tasa de interés internacional, ¿sí? Entonces la tasa de interés doméstica se refiere al Reino Unido y la tasa de interés internacional se refiere a Estados Unidos, ¿sí? Entonces, hay un incremento en la tasa de interés doméstica, por ejemplo, esto pasa de 4 a 6,5%, y ese incremento en la tasa de interés doméstica va a durar un año, ¿ok? Ahora, ante este incremento en la tasa de interés, la libra esterlina inmediatamente se aprecia, ¿verdad? Hay más demanda por la moneda doméstica, eso va a generar una apreciación de la libra. Ahora, dado que este movimiento en algún momento se va a revertir y que la tasa de interés dólares, y ese movimiento de capitales va a generar una depreciación de la libra. Entonces, diferencial de tasas positivo hoy aprecia la moneda y genera una expectativa de depreciación para el futuro. Tengo una pregunta acá. Sí. ¿Por qué esa depreciación es, digamos, suave y no como
el otro gráfico que es abrupto el cambio. O sea, es un salto de 2,5 al normal. No sé si me explico. ¿Por qué tiene esta forma? Claro. Bueno, ahí no sé cómo lo está. No sé si el libro como que... es una buena pregunta. No estoy completamente seguro. Creo que puede tener que ver con el hecho de si la tasa de interés doméstica vuelve de 6,5 a 4% también de forma directa. Acá gráficamente parece que sí, pero no sé si realmente lo que se está modelando o si lo hace de forma abrupta. Pero tiene sentido lo que decís. De vos decís, ¿por qué acá no hay directamente un salto? Y hay como una transición, ¿no? Claro, sí. No estoy seguro, pero quizás en el libro esté más detallado, ¿sí? De todas formas, no hace a lo que estamos viendo, pero bueno, los dejo de ejercicio. Los voy a preguntar la clase que viene, ¿vale? Perfecto. Entonces, ¿qué nos dice entonces esta condición de paridad no cubierta de tasas? Es que un diferencial de tasa de interés es igual a la expectativa de apreciación o apreciación. Entonces, si la tasa de interés doméstica es mayor a la tasa de interés internacional, esto debe ser positivo. Entonces, esto puede ser positivo simultáneamente porque hay una apreciación, es decir, hoy hay una apreciación de la moneda doméstica y a su vez se espera que mañana exista una depreciación. ¿Sí? Entonces, esto puede aproximarse con una aproximación de Taylor, que es algo que ustedes vieron en Mate 1, y por lo tanto, este componente puede ser simplemente la diferencia logarítmica entre la expectativa de depreciación y el tipo de cambio hoy. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿cómo podemos representar esto? Recuerden, esto es IT es igual a IT menos I estrella es igual a log de la expectativa de depreciación del tipo de cambio menos el logaritmo del tipo de cambio hoy. ¿Ok? Entonces, si yo quiero representar esto en el eje de tasa de interés y tipo de cambio, yo puedo representarlo de esta forma. ¿Ok? Entonces, básicamente hay una relación negativa entre la tasa de interés doméstica y el tipo de cambio hoy, y la ordenada al origen va a ser la tasa de interés internacional más la expectativa de depreciación. ¿Sí? Entonces, la curva YP tiene una pendiente negativa de 45 grados, es decir, porque la pendiente es igual a 1. ¿Sí? Es una bisectriz a la menos 1. Un cambio en la tasa de interés doméstica genera un movimiento a lo largo de la YP, es decir, si se mueve la tasa de interés, yo me voy a mover a lo largo de la curva. Ahora, dado una expectativa de tipo de cambio, un movimiento de la tasa de interés internacional genera un desplazamiento de la curva. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque es un componente exógeno que forma parte de la ordenada al origen. Si se mueve esto, hay un desplazamiento, y lo mismo si se mueve la expectativa de depreciación. ¿Sí? Entonces, eso es lo que necesitamos saber de la relación entre tasa de interés, tipo de cambio y expectativa de tipo de cambio al abrir el modelo. ¿Ok? Perfecto. Entonces esto como que está medio desconectado, pero lo necesito explicar para seguir avanzando en el modelo. ¿Sí?
Entonces, ¿qué supuestos vamos a tener? Entonces, el modelo del Tree Equation en economía abierta sigue siendo un modelo dinámico. La autoridad monetaria controla la tasa de interés. Los precios no son fijos. La tasa nominal no necesariamente es igual a la tasa de interés real. Hay un rol para las expectativas. Puede haber un componente estocástico en el modelo. Existen rigideces nominales, que son exactamente los supuestos del Tree Equation en economía cerrada. ¿Ok? Ahora, ¿qué supuestos se van a agregar para el caso de economía abierta? Hay movilidad perfecta de capitales, que es lo mismo que asumimos en la clase práctica que tuvieron conmigo del modelo SLM. Es un país pequeño y abierto, lo mismo. Los agentes pueden demandar dos activos, bonos y dinero, y la demanda de bonos incorpora tanto la demanda de bonos locales como extranjeros. Existe perfecta sustituibilidad entre los bonos domésticos y extranjeros. ¿Sí? No se modelan cuestiones como prima de riesgo, es decir, básicamente los agentes eligen un activo o el otro tomando en cuenta solamente su rendimiento esperado, es decir, tomando en cuenta solamente la tasa de interés que cada bono rinde. Y vamos a tener un equilibrio de mediano plazo en este modelo, en el cual la tasa de interés es igual a la tasa de interés internacional, es igual, perdón, a una tasa de interés de equilibrio. La inflación es constante, el nivel de producto se encuentra en su nivel de equilibrio de mediano plazo, y el tipo de cambio real es igual a un tipo de cambio real de equilibrio. Es decir, esto es básicamente el Tree Equation en economía cerrada, pero agregamos como esta condición donde entra a jugar algún rol el tipo de cambio real. ¿Sí? Entonces, podemos hacer la idea de una estabilización bajo el Tree Equation Model en el caso de una economía abierta. Bueno. Y con esto vamos a cerrar. Lo que va a suceder en una economía abierta intuitivamente es que ante un shock de inflación, al igual que lo que sucedía con el modelo de economía cerrada, la inflación sube inicialmente y el Banco Central sube la tasa de interés, ¿sí?, para combatir ese shock inflacionario. Ahora, ese incremento en la tasa de interés ahora va a tener dos efectos, ¿sí? Por un lado, el efecto que tenía bajo el modelo de economía cerrada, es decir, hay un incremento en la tasa de interés real que afecta negativamente el producto. Pero a su vez, el incremento en la tasa de interés real lo que va a generar es una apreciación del tipo de cambio. ¿Sí? Y en este modelo, algo que se va a modificar, donde lo tengo, acá, en este modelo, en economía abierta, lo que lo que va a suceder es que el Banco Central sube la tasa de interés. Cae el producto porque sube la tasa de interés real, pero también cae el producto porque se genera una apreciación del tipo de cambio real. Entonces, básicamente lo que sucede es que
ahora el efecto contractivo sobre el producto del mismo incremento en la tasa de interés real por parte del Banco Central tiene un efecto mayor. Ya no solo tenemos el canal de tasa, además del canal de tasa uno tiene el canal del tipo de cambio real. ¿Sí? Por lo tanto, lo que sucede es que ante el mismo shock, si uno compara el modelo en economía cerrada y el modelo en economía abierta, ante el mismo shock de inflación, bajo economía abierta, el incremento necesario en la tasa de interés para estabilizar el producto es menor al incremento en la tasa de interés necesario para estabilizar el producto y la inflación en economía cerrada. ¿Por qué? Bueno, por lo que dijimos, en economía abierta ya no solo opera el canal de tasa, también el de tipo de cambio real, entonces la política monetaria no necesita ser tan contractiva. ¿Sí? Tan contractiva en el sentido de que la tasa de interés real no necesariamente tiene que subir tanto para estabilizar, porque ahora hay un canal adicional que es el del tipo de cambio. ¿Ok? Perfecto. Quería decirles esto porque esto es como la intuición sobre la cual nos vamos a montar para desarrollar el modelo en economía abierta. Entonces, a la clase que viene básicamente lo que vamos a hacer es ver qué curvas se agregan, qué cambios hay en cada una de las curvas en el tree de cuello en economía abierta. Vamos a ver qué sucede ante un shock gráficamente y vamos a dedicar el resto de la clase a analizar algo de la experiencia de inflation targeting en Argentina a partir del 2016. ¿Sí? Entonces, hasta acá sería la clase de hoy. No sé si queda alguna pregunta. Un gusto. Y si no, están liberados. ¿Sí? Profe, Sí. los capítulos 13 y 14 que están subidos en la clase 13B no se van a dar, ¿no? Son de este mismo libro. No. Ah, joya, gracias. O sea, guíense. Yo no recuerdo qué capítulo es. No, el 13 y 14 seguro que no. Pero digo, guíense en función de lo que estamos viendo en la clase, ¿sí? Sí están buenos algunos capítulos porque hacen como la derivación completa de cada curva, pero guíense a partir de lo que estamos viendo. Sí, esos te hablan de la deuda, la tasa de crecimiento, la tasa de interés real. No vamos a ver eso. Ah, bueno. No sé, la versión del sábado, ¿qué temas viene? ¿Este sábado tienen como test de lectura? Sí, entran todos los textos. Y todo lo que no entró en el anterior test de lectura. Claro, sí. Es básicamente. Lo que corresponde al sábado pasado que no tuvimos clases y lo que corresponde a este que viene. O sea, todo Claro, bien. no sé cuándo fue el último, pero desde ese para adelante. Exactamente. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Capaz un poco más administrativa, pero. A ver. No, si me la sabe responder, genial. En los recuperatorios, ¿entran más temas que el parcial? Si la memoria no me falla, ¿puede ser? No estoy seguro por qué. No, porque estoy muy jugado con la ¿por qué? fecha, creo que le pasa a todos y nada. No, Sí. ¿por qué entrarían más temas? O no sé. No, tenía en la mente como que algo se había dicho de eso, pero no, Mirá, no me yo acuerdo. No sé si quiero alguno meter- de los chicos, si no sé si se acuerda. Sí, yo no quiero meter la pata con eso porque no estoy No, seguro. no hay problema, no hay problema. Después, Que seguro una vas a ver pregunta en en Nico. en el foro. Porque seguro vas a ver en Nico. Bueno. Pero no sé. O sea, el examen es este sábado, no el sábado que viene. Claro. Y el primer recuperatorio es el 15 de octubre. Sí, no sé. Claro. Perdón, Bien, no sé. bien, no hay problema. No te puedo ayudar con Luego eso. pregunto. Dale. Mi recomendación es que vayan la primera fecha, pero bueno, siempre doy esa recomendación. Sí, voy a ir. Pasa que o sea, tengo miedo de sacarme entre un 4 y un 6, creo que es. Que no se puede recuperar para la promoción. Entonces, como que Ok. voy a ir, pero quiero ponerle todas las pilas en un intento, ¿no?
Está muy bien, sí, sí, sí. Bueno, eso después ustedes sabrán. No sé qué otros exámenes están teniendo. ¿Qué están teniendo? Micro 2 y... No, micro 2 ya tuvimos. Tenemos econometría 1, historia del pensamiento económico. Ok, Eso por cronograma, después capaz alguno está adelantando, ¿no? está bien. Profe, Bueno, no sé. profe, perdón, ahí se me trabó, creo, que te había hecho. Ahí... Eso de... Sí. Perdón. Eso de que no nos dejan recuperar, ¿no hay manera de negociarlo de alguna manera? Porque un día antes vamos a rendir econometría. No, a ver, nosotros dimos el cronograma el primer día de clases, entonces como que estas fechas de examen no se mueven. Además, piensen que econometría... Igual no digo la fecha, creo que lo que sino dice el Juan hecho de que es- si nos sacamos entre 4 y 6 no podemos recuperar. No, eso no. Eso siempre estuvo así. El año pasado fue así y este año va a ser así, incluso cuando era presencial también. Así que también es una condición que lamentablemente no es negociable. Profe, el año pasado no fue así. No fue así, bueno, pero este año entonces sí. Lamentablemente es la condición, digamos, es una materia que se puede promocionar, pero bueno, por eso, dado que se puede promocionar, también hay ciertos condicionamientos adicionales, ¿sí? Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, y si no... Bueno, eso, Brian, no sé si será justo, digo, uno, que es justo que no, bueno, es una discusión distinta. Me parece que tampoco, a ver, dada la modalidad del examen, me parece que están teniendo muchas más posibilidades que lo que han existido cuando este examen es presencial, así que... Profe, respecto a eso, más por curiosidad la pregunta, ¿no? Sí. Vi que algunas materias, ninguna de economía, pero algunas materias de administración estuvieron teniendo alguna clase bimodal, tipo al mismo tiempo presencial y por Zoom. Eso por ahora no les han dicho nada a ustedes, ¿no? Tipo desde la facultad. No. Bien, Yo tenía entendido que al menos esta materia va a ser todo el semestre. Es una lástima. Claro. Sí, por eso preguntaba, porque la verdad que todos los gráficos y eso además está buenísimo también verlo bien. No, sí, más que nada yo acá les estoy dando clases a Sí, la interacción también. 80 cuadraditos negros que, digo, yo no lo pido porque sé en qué Recording situación está stopped. cada uno, pero no poder ver la cara ni nadie prende la cámara tampoco es difícil. Para todos, para ustedes, pero también para nosotros. Pero no, que yo tenga entendido no va a volver la presencialidad en lo que... Profe, Sí, ¿clase de consulta va a haber la semana que viene para el examen? hay dos, ¿no? No sé. Después, yo no sé si... Sí, ahí en el cronograma dice, hay 2 clases de consulta, el 22. Claro, hay dos. Ahí Miércoles está, gracias. 22, No estaba viendo la viernes pantalla. 24. Después, no sé si todos vamos a estar en todas. Capaz que lo que hacemos después es avisar por mail, tipo, tal profesor va a estar tal día y a tal hora. Y en general hacemos así, nos dividimos. No esperen digo, chicos, tengan en cuenta que hay como una clase en consultas el día anterior al examen. Digo, no esperen al día anterior para tener como todas las dudas. Yo diría que este en particular es un tema pesado. Bueno, en realidad tienen varios temas pesados. Pero esto es como bien
de modelos. Así que digo, la forma de practicar esto es como volver a escribir el modelo, volver a escribir los gráficos, tienen ahí el material. Sí, no mucho más que eso. Bueno, entonces los veo el viernes, chicos. Tengan buenas noches. Saludos. Bueno, nos vemos. Profe. Nos vemos, profe, saludos. Chao.